Hola amigos, soy Cristian Arce y les voy a hacer un pequeño tutorial de cómo hacer mejores grabaciones. ¿Ya? Vamos a ver aspectos súper fáciles, súper básicos, son 8 aspectos. El primero es un trípode. Bien, lo que ustedes están viendo ahora, están viendo un trípode, ¿ya? Con la cámara montada encima, pero no necesariamente tenemos que tener un trípode real, ¿ya? Puede ser amarrarlo a una silla, puede ser amarrarlo aquí, por ejemplo, puede ser donde sea. Bien, lo ideal es que la cámara esté fija, porque por más buen pulso que uno tenga, siempre se va a mover la cámara. Ahora, hay teléfonos, como por ejemplo, teléfonos que traen estabilizador interior, ¿ya? Entonces, por más que uno de repente se mueva un poco, igual como que contrapesan el movimiento. Pero lo ideal siempre es tener un trípode. Bien, ¿cierto? Siempre un trípode o una silla, amarrarlo a una silla, amarrarlo a un palo de escoba, lo que sea, pero siempre un trípode. Porque nos va a ayudar después a editar, a cortar algunas partes. Si es que tenemos que cortar una parte donde yo estoy hablando y me equivoqué, tengo que empezar de nuevo. Entonces simplemente cortamos esa parte y como el encuadre queda fijo porque está en un trípode, va a ser más fácil hacer una transición. ¿Bien? Eso es lo primero, trípode. Siempre trípode, silla, palo de escoba, lo que sea, lo que les sirva para poder filmar el celular, la cámara o con lo que estén grabando. Segundo, el horizonte. Este video que están viendo ustedes aquí es amplio, este es el living de mi casa, ¿ya? Es muy amplio y si se fijan hay varias cosas que están a ver, por decirlo como feas. Por ejemplo, no específicamente lo que hice fue mostrar esta parte del piso, ya, para que se vean que la pared está manchada, está rota, ¿no es cierto? Cosa que es normal que está dentro de su casa, ¿ya? Esas cosas las tenemos que ir borrando con el tiempo o con el encuadre. Pero primero vamos a ver el horizonte antes de llegar al encuadre. ¿Cuál es el horizonte? El horizonte de la Tierra, obviamente, ¿no es cierto? Es el horizonte de la Tierra donde nosotros vemos el sol esconderse. Me imagino, ¿no es cierto? El desierto, todo eso es un horizonte. Pero aquí no hay un horizonte. Entonces, vamos a cerrar la imagen. Y nuestro horizonte aquí, por ejemplo, sería esta línea que hay acá arriba. Esta línea que hay acá es parte del edificio, es parte de la casa, pero también va a ser nuestro horizonte. Bien, ahora si enchocamos la imagen y yo me enderezo, por ejemplo, yo me pongo así, yo me enderezo y el horizonte, la línea que está arriba queda chueco, la imagen queda chueca por más que nosotros enderecemos la imagen va a quedar chueca visualmente porque el horizonte que tenemos ahí es el que nos está enchocando. Supongamos que cerramos la imagen y ya no vemos la línea de arriba. Bien, ¿qué es lo que vemos ahora? Tenemos, por ejemplo, estas líneas de acá. Esos son los horizontes también. Si los horizontes están chuecos, si yo me paro chueco, o las mesas, por ejemplo, están chuecas, la imagen se va a ver chueca. Supongamos que no tenemos eso. ¿Qué tenemos como horizonte? Por ejemplo, tenemos el borde de esta mesa. ¿Ya? Si bien el borde está chueco, no está chueco porque esté desnivelado, sino que está en un ángulo distinto. Si paráramos la cámara aquí, obviamente que esa línea se vería recta, ¿no es cierto? Tenemos que fijarnos en esos horizontes. Hay veces que los horizontes no son necesariamente líneas. Por ejemplo, la línea que está en el piso, sí está bien, podríamos recortarla, ¿no es cierto? Pero hay cosas que no son horizontes. Por ejemplo, el sillón y el escritorio. Si los dos están en una altura, también nos crean un horizonte mental que es el que nos hace creer que la imagen está derecha. ¿Me entienden? No necesariamente las cosas tienen que estar derechas, pero sí para la cámara tienen que estar derechos. Por eso es que cuando, por ejemplo, se graba, pongámosles en una calle que está muy parada, que tiene mucho ángulo, por lo general, lo ideal sería, bueno, cuando uno se para en una calle, se para como así, ¿no es cierto? Cuando una calle que está angulada. El camarógrafo, por lo general, lo que hace es que también gira la cámara para que esté derecha la persona y derecha las casas atrás, ¿ya? A menos que sea necesario mostrar en imagen que las casas están chuecas, que estáis parados en una quebrada, por ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a pasar a la iluminación. La iluminación es súper importante dentro de los videos, dentro del audiovisual, porque básicamente la cámara captura luz. Mientras más luz tengamos, mucho mejor la imagen que vamos a obtener. Por ejemplo, si yo apago las luces de la casa, se fijan que no solo es cambio de luz, sino que también es en cambio de color. ¿Ya? Se fijan, cambian las cosas de color. Se puso más rojo, un poco más rojo, y yo también cambio de color, porque la cámara está tratando de compensar la iluminación que le falta. Eso es por lo menos con las cámaras que están automáticas, como los celulares. Yo tengo un foco LED aquí. ¿Cuál es la mejor iluminación? La iluminación de 3 puntos, que sería a la izquierda de la persona, a la derecha de la persona y detrás de la persona. Pero no que la cámara no lo vea, una cosa así. ¿Ya? ¿En qué nos ayuda? En crear un borde de la persona y nos ayuda a enfocar mejor. Ayuda a que el equipo, que la cámara enfoque mejor a la persona.
¿Cómo no usar la luz? Las peores formas de usar la luz es tener la luz directa desde el sol arriba. ¿Por qué? Porque nos va a crear sombra debajo de los ojos, ¿ya? Esta sombra. Otra forma mala de tener la luz es de muy abajo, porque nos va a crear la sombra de la nariz hacia arriba, ¿ya? Las ojeras, uno se ve horrible. Entonces lo mejor es directo o indirecto, ¿no es cierto? O de rebote. Por ejemplo, si el techo es blanco, en este caso es blanco, lo que podemos hacer es iluminar el techo, porque cuando la luz baje, va a bajar de forma pareja, no directo así, como el sol. ¿Me entienden? Entonces eso es lo mejor. No directo, indirecto un poquito como por acá, ¿no es cierto? Más lejos, un poco más indirecto, y tampoco tan cerca, porque si no nos va a crear sombra súper marcada, súper fea, ¿ya? Supongamos que estamos en la calle y van a grabar ustedes una cosa que es, no sé, una presentación artística, por ejemplo, en una cancha de fútbol, ¿ya? Ahí no hay mucho que hacer, no se puede controlar, no podemos controlar mucho. Pero si es que es una persona como yo, una entrevista a una persona sola hablando a cámara, podrían también usar rebotes, por ejemplo, un plumaví blanco, ¿ya? Tratando de capturar la luz de lado, dependiendo de dónde esté el sol. Supongamos que el sol está por acá, entonces tratamos de capturarlo por aquí y lo hacemos rebotar, porque el sol va a venir por aquí y el rebote blanco del plumaví va a venir por el otro lado. Ahí tenemos 2 puntos. Y si estamos en el exterior, vamos a tener detrás también otro punto del sol, ¿no es cierto? Lo ideal es tener 3 puntos de iluminación. Bien, ahora vamos a pasar al encuadre. Ya, existen muchos tipos de encuadre, pero es más que tipo, es una forma de encuadrar. Por ejemplo, si se fijan ustedes ahora, yo estoy súper bien encuadrado porque estoy en el centro de la pieza. Ahora, si la intención de este video es mostrar que la pieza está desordenada, en este caso sirve, ¿ya? Porque se ven las manchas de abajo, se ven unas cosas que están allá abajo, se ve un cable detrás del parlante, se ve el cable de la impresora, hay cosas y está bien, ¿ya? Porque es como lo que yo quería mostrarles ahora. Un desenfoque, desencuadre, ¿me entienden? Ahora, si cerramos un poco la imagen, podríamos buscar un mejor lugar, podríamos recortar la parte de abajo, recortar a los lados, pero es más que nada un encuadre, y ahí es donde uno podría como interiorizarse más con YouTube, con los encuadres de las películas que usan, no sé, por ejemplo, el triángulo, la forma angulada, la forma a la izquierda de la persona, a la derecha, ¿no es cierto? Ahí hay varios tipos de encuadre, pero siempre ustedes traten de encuadrar que no haya mucho peso en un lado, que no haya mucho peso en el otro lado, por ejemplo. En este caso hay más peso visual acá, ¿no es cierto?, que en este otro lado. Entonces, por ejemplo, si vamos a usar solamente este pedazo, lo ideal sería quedarme como por ahí. Así aprovecho de tapar el enchufe que está debajo y me cortan las piernas, ¿no es cierto? Y nos quedamos con este blanco que es más bonito que todo el otro encuadre que está al otro lado. Es cosa de buscar un buen ángulo, un buen encuadre, nomás, nada más. Luego vienen los planos. Los planos se los voy a explicar dentro del Zoom porque estoy solo ahora, así que no puedo hacerlo con alguien que me ayude. Pero está el plano amplio, ¿ya? Faltó un poquito de espacio, pero el plano amplio es mostrar completa a la persona, ¿ya? Desde los pies hasta la cabeza. Ese es el plano amplio. Luego viene el medio plano, el plano 3/4, ¿ya? Que sería desde las rodillas hasta la cabeza. Luego viene el plano americano. El plano americano es un poco más abajo de la rodilla, abajo de la cintura. Como la explicación de eso es que cuando se inventaron los western en Estados Unidos, el medio plano viene de aquí hacia arriba, del ombligo hacia arriba. Pero el 3/4 era muy grande, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron? Inventaron el plano americano, que muestra un poco como la mitad entre la rodilla y entre la cintura, y era para que los pistoleros pudieran mostrar su pistola cuando estaban parados, sin tener que mostrar la rodilla, por así decirlo, sin que fuera tan amplio el plano, pero sí mostraba las pistolas. Por eso se llama plano americano. Luego viene el plano medio, que es de la cintura hacia arriba, que es por lo general cuando se hace una entrevista en prensa, pero cuando se hace una entrevista un poco más larga a la persona, cuando está hablando, no sé, por ejemplo, un ministro, una cosa así, y alguien que se mueve y que está explicando, y alguien que tiene buen desplante con la cámara, que se mueve, habla con las manos, de la cintura para arriba. Luego viene un plano más cerrado, como el de prensa, el de las cuñas, ya, el de entrevistas, que sería, por ejemplo, en este caso, donde termina el nombre que tengo aquí en la polera, hacia arriba, ¿no es cierto? Sería un plano más cerrado, que por lo general es cuando uno le hace una entrevista, es o o el plano o el medio plano. Son cualquiera de esos dos, dependiendo de la persona y dependiendo de lo que uno está haciendo, del video que está grabando y todas esas cosas. Luego viene el primer plano. El primer plano es aquí, de los hombros, ¿ya? Hombro, cabeza.
¿Ya? Eso se usa por lo general cuando es más sentimental en un documental, por lo general se usan de hombros hacia arriba. Cuando alguien está hablando de alguien que murió, de algo que pasó muy triste, por lo general se usa ese plano, porque le da más cercanía con la persona. Luego viene el que se le dice primer plano, que es ya cara, para mostrar una reacción de la persona que se impresionó, que está enojada, una cosa así. Y después vienen los planos detalles. Por ejemplo, sería el plano detalle de mi mano, ¿no es cierto? O queremos hacer alusión a que yo tengo un tatuaje que es el mismo que tengo en la polera. Pero sería encerrarse solamente en el detalle del tatuaje, ¿ya? O sería, también se le llaman insert a veces, que es cuando uno muestra el detalle. Por ejemplo, yo estoy hablando de los anillos que tengo y de repente una imagen a los anillos puestos, ¿ya? Eso es un plano detalle, el detalle de lo que estamos hablando, y por lo general se usan como insert. Yo estoy hablando ahora, hablando de los anillos, y de repente, imagen de los anillos, y después sigo hablando de los anillos. ¿Me entienden? Es más o menos un detalle para mostrarte específicamente de lo que estábamos hablando, mostrarte visualmente de lo que la persona está hablando. Luego viene el enfoque. Aquí va a depender de las cámaras que ustedes tengan. Por ejemplo, esta cámara que yo tengo aquí tiene un enfoque automático. Si yo me acerco, la cámara sigue enfocando. ¿Se fijan que se desenfocó la impresora de atrás? Ya. Eso es porque la cámara sigue el enfoque de mi cara. Como son más cámaras más nuevas, entonces pueden hacer esas cosas. Pero por lo general en los celulares lo que se hace uno es que toca a la persona y aparece un cuadradito blanco o verde, que significa que lo que está ahí está encuadrado. O sea, perdón, está enfocado. Si uno toca en el fondo, es porque se está enfocando el fondo. Es muy importante que se fijen ustedes en eso antes de empezar a grabar. Que la persona esté enfocada. Bueno, todos los pasos que vimos, que por ejemplo el trípode, que el horizonte esté bien, esté iluminado, que el encuadre esté bien, el plano que necesitamos, que esté enfocado, y ahí recién le ponemos grabar. Como el último paso. ¿Está enfocado? Ok. ¿Por qué es el último paso? Porque a veces cuando uno entrevista a alguien y le está haciendo una pregunta, o cuando alguien va a grabar cualquier otra cosa, uno le pregunta y la persona empieza así. Ya, sí, o se empieza a mover y todo. Y eso afecta al enfoque. Eso afecta porque si uno se mueve para adelante o se mueve para atrás, claro, se desenfoca la persona. Entonces, uno le dice ya, ok, vamos a empezar a grabar, tocamos la pantalla o enfocamos con el anillo de la cámara, dependiendo de la cámara que tengamos, enfocamos y recién empezamos a grabar, ¿ya? Luego viene el sonido. En este caso yo estoy usando un lavalier, que es el que está acá. Es un micrófono inalámbrico, que es el que tengo aquí. Pero lo ideal es tener un lavalier, ¿no es cierto? También se pueden usar micrófonos de caña. Pero yo sé que no todos tienen y que son caros. Así que lo mejor sería tratar de controlar el ruido. Tratar de estar... Yo, por ejemplo, aquí por lo general en mi casa tengo las puertas abiertas, ¿ya? Y yo vivo a 20 metros de una avenida, entonces tengo mucho sonido. Pero ahora tuve que cerrar las puertas y las ventanas para poder grabar tranquilamente. Entonces, si no podemos controlar mucho el sonido, nos alejamos del sonido. Nos alejamos, nos damos la vuelta. Ponemos cartones, ponemos cosas, porque el sonido avanza por ondas, entonces es muy fácil taparlo. Si lo tapamos con algunas cosas, podríamos evitar que el sonido llegue tan directamente a la cámara. Y por lo general lo bueno es grabar un poco, unos segundos, hablando. Hola, mi nombre es tanto, listo. Después escuchamos con los audífonos. Bien, se escucha bien, no se escuchan los ruidos, ya, entonces podemos seguir grabando. Y lo otro que tiene que ver ya, lo último, con la calidad de la imagen. Por ejemplo, este video está siendo grabado en 4K. ¿Por qué? Porque necesitaba cerrar y abrir el plano varias veces, ¿ya? Por eso que me pude meter dentro del video, porque el video de 3800 píxeles y ustedes lo están viendo en 1080. Entonces tengo 3000 píxeles para meter y salir, ¿me entienden? Es como más para poder hacer ese tipo de efectos. Pero lo mejor es grabar con la mayor calidad que tenga su equipo, ¿ya? Mientras, lo que sí, fíjense también si es que le queda espacio en la cámara, en el celular, porque es muy típico que uno está grabando y la persona va en la mitad de lo que tiene que hacer y se acaba el video, se acaba el espacio. Pero por lo general los equipos dicen cuánto espacio te queda. Así que mientras más calidad tengan, mucho mejor, porque después se puede trabajar mucho mejor el video. Se puede trabajar más las luces, los tonos, todas esas cosas. Entonces, lo mejor es tratar de grabarlo con la mayor calidad posible, dependiendo del equipo del que tengamos. Y lo último es probar. Probar muchas veces, probar los videos, grabar. No hay nada mejor que grabar a cada rato. Tonteras. De repente uno dice, bueno, voy a grabar al gato que anda por ahí, al perro que anda dando vueltas. Pero aprendemos harto con eso, porque aprendemos, por ejemplo, a perseguir al gato, aprendemos a grabar en movimiento.
¿me entienden? Entonces la idea es grabar y practicar las cosas antes. Mientras las personas, los artistas estén haciendo su show y uno esté preparándose, grábenlo. Porque primero se van a aprender las coreografías con ellos, ¿no es cierto? A menos que se la sepan. Pero van a aprender de movimientos, por dónde se van. Hay una persona que siempre se abre mucho, entonces el plano ya tiene que ser más amplio porque a esta persona siempre le gusta abrirse mucho para afuera y siempre se me sale de cuadro. Entonces ahora ya sé que él siempre se me sale, tengo que grabar de más atrás para poder tener más espacio. Y bueno, esos son los tips básicos que les puedo enseñar para que tengan unas mejores grabaciones. Así que eso, recuérdenlo, son trípode, horizonte, iluminación, encuadre, plano, enfoque, sonido y la mayor calidad posible.